Continuamos con la información más destacada de la semana. El Senado de la República y la Cámara de Diputados organizaron en conjunto las audiencias públicas alternativas para la regulación de la marihuana, que dieron inicio el lunes en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Al inaugurar el evento, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja se refirió a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abrió sobre una nueva normatividad ante el uso lúdico o recreativo de la marihuana, así como la protección de derechos humanos e individuales. El fenómeno mundial de las drogas es de tal complejidad que las medidas que han sido implementadas por el régimen internacional de fiscalización han generado consecuencias inusitadas. Tal es el caso de la propagación de novedosas drogas sintéticas por todo el mundo, el establecimiento de un mercado criminal transnacional. Este año será emblemático en la discusión del tema, ya que en abril la ONU llevará a cabo la tercera sesión especial encaminada a reorientar la política de drogas en el mundo. En esta discusión el Congreso debe abonar el debate, así lo señaló el legislador. Ante este compromiso internacional, es urgente que en el Congreso, donde confluye la representación nacional con la sociedad civil, que incluye desde luego a las voces más expertas y autorizadas en el tema, demos el debate y contribuyamos en la definición de una posición responsable respecto a la regulación de la marihuana. Tendremos la oportunidad de analizar las diferentes aristas que existen en torno a la regulación a partir de enfoques de salud pública, de derechos humanos y de seguridad. Conoceremos las diferentes. Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, explicó que el debate sobre la cannabis no debe girar únicamente en torno a la prohibición, pues se debe pensar en la regulación. Explicó que un esquema desregulatorio traerá consigo nuevos paradigmas que el gobierno tendría que enfrentar. Vamos a tener problemas asociados al consumo de la sustancia y vamos a tener problemas asociados al control de la sustancia. En materia de marihuana, la discusión no es binaria. La discusión no es prohibición o legalización, la discusión no es prohibición o regulación, la discusión se da en un continuo regulatorio. Por su parte, el especialista David Kershenovich dijo que resulta imprescindible explorar marcos regulatorios en los aspectos económicos, políticos y sociales. Consideró necesario realizar un análisis médico del uso de la cannabis con el fin de diferenciar los datos clínicos de las experiencias anecdóticas. Corresponde a este foro tratar de diferenciar entre el prejuicio, la ciencia y definir en forma precisa los marcos regulatorios. Esperemos que se aborden en estos foros aspectos tales como el proceso de producción, de venta, de distribución, explorar los marcos regulatorios, como decía hace unos momentos, que incluyen aspectos económicos, políticos, sociales, estilos de vida, valores del individuo. Por otra parte, Juan Ramón de la Fuente señaló que el Estado mexicano debe asumir una nueva responsabilidad frente a este fenómeno, ya que el esquema prohibicionista no ha logrado disminuir el consumo de la marihuana. No podemos, en un tema como el que hoy nos ocupa, es seguir como vamos, porque no vamos bien. Porque el esquema prohibicionista que ha prevalecido hasta ahora no ha logrado disminuir el consumo, ni de la marihuana, ni de ninguna otra droga, al contrario, se ha incrementado. Posteriormente, legisladores integrantes del Consejo Técnico Asesor establecieron un diálogo abierto con los ponentes, donde hablaron de políticas públicas para la regulación del uso de la marihuana, principalmente con fines medicinales. Esta discusión es prioritaria en México y debe ser, desde un punto de vista personal, el uso medicinal o terapéutico de la cannabis y sus derivados. En el aspecto de criminalización, entendamos, en México ninguna persona por el solo hecho de consumir debe estar en la cárcel. Punto. Acordamos que en la Ley General de Salud ingresara las políticas de reducción de daño, que no están en la Ley General de Salud, se practican de alguna manera, pero están por la puerta de atrás, que ingrese las políticas de reducción de daño en la Ley General de Salud e establecimos
una definición de políticas de reducción de daño que estuvimos todos de acuerdo. Todo uso de productos farmacéuticos, repito, productos farmacéuticos, a base de marihuana están permitidos por las convenciones. Eso es, los estados no tienen por qué impedir, como justamente estaba diciendo antes el doctor de la Fuente, la circulación y la utilización de medicamentos. Por otra parte, en la Cámara Alta, el presidente del Senado mexicano señaló que muchas son las preguntas que hay que realizarse en esta discusión. Por ejemplo, si avalar el uso medicinal de la cannabis podría derivar en aplicaciones terapéuticas que incentiven la investigación científica para conocer los efectos positivos y negativos en la salud, y también si los campesinos mexicanos tendrán opciones productivas. Debemos de aproximarnos desde la perspectiva científica objetiva a la mejor manera de modalizar los efectos, los problemas, los daños que pueda generar el consumo de los estupefacientes y específicamente de la marihuana. El senador Roberto Gil Suart aseveró que la actual política punitiva y prohibicionista no está funcionando y México no puede dejar las cosas así. Confió en que estas audiencias públicas vayan de la mano con las que iniciará el Ejecutivo Federal. Estos foros no rivalizan con otros ejercicios que se están realizando en nuestro país, no rivalizan con aquel que ha convocado el Ejecutivo Federal, son complementarios. En algún momento tendrán que converger y en algún momento nos cruzaremos en el camino para construir, insisto, las políticas públicas que nos ayuden a remediar los daños y los efectos de la existencia de un mercado de marihuana y de drogas en nuestro país. El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutmann, habló sobre las medidas que se están promoviendo en los países miembros del Tratado Libre de Comercio de América del Norte sobre el tema de la marihuana. Exhortó al gobierno de México a reunirse con el nuevo primer ministro canadiense para hablar de la posición de este gobierno al respecto. Y yo sí quisiera saber qué pensamos hacer nosotros en México cuando eso suceda. Antes todavía el presidente Peña podía decir hace un par de años, pues cuando suceda ya veremos. Pues sí, nada más que estamos a 10 meses, ya no a 3 años de que suceda. Y con una certeza mucho mayor de que así sea. Que empiece a haber un diálogo entre México y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Sacramento de cómo le vamos a hacer. ¿De veras vamos a seguir decomisando marihuana, mandando a los soldados a buscar narcotúneles? Y la experiencia de Uruguay sobre el tema de la cannabis fue expuesto por Diego Canepa, quien comentó que en 1974 este país aprobó la ley de estupefacientes que, a pesar de haber sido promulgada por una dictadura, no penalizó el consumo de ninguna droga. El especialista comentó que la luz verde a la regulación está controlada por el Estado uruguayo, lo que marca un punto de inflexión en la fallida guerra contra las drogas en América Latina. Otro, porque nosotros no creemos que sea un commodity, una mercancía como cualquier otra, la marihuana. En Uruguay está prohibido la publicidad de consumo de marihuana por la ley, que después le voy a comentar. Está prohibido los nombres comerciales, está prohibido que exista como un mercado normal de oferta y demanda. Lo que existe en nuestro país, fruto de la ley, es que se legalizó un mercado estrictamente regulado por el Estado. El diputado del Partido Verde Ecologista, Gerardo Izquierdo, consideró que México debe legislar ya en la materia, con el propósito de ponerse al corriente con países como Estados Unidos y Canadá. Se necesita legislar. A partir del fallo de la Suprema Corte, ya no podemos estar haciendo más foros, más temas, sino legislar, y eso le toca al Congreso de la Unión. Hay una contradicción en los convenios internacionales sobre las drogas y otros sobre los convenios internacionales de derechos humanos. El senador Mario Delgado del PRD se refirió a los cambios que están ocurriendo en Estados Unidos y Canadá, ante los cuales nuestro país no puede mantenerse al margen. México es un país que vive todos los días la violencia del tráfico de la droga, además de crecientes también niveles de consumo. Entonces se impone un reto muy especial también, por supuesto, la vecindad con los Estados Unidos. Y es ese país, pues, quien tiene también cambios importantes. Tania Ramírez, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que en las cárceles estatales hay 18.464 presos.
y en algunas de ellas las personas detenidas por los delitos contra la salud representan un amplio porcentaje de los internos. Comentó que en Baja California alcanzan el 50% de la población penitenciaria, en Durango 18%, Michoacán 15% y Nuevo León 14%. Además, externó su preocupación por la recurrencia que mantiene el delito de posesión simple de marihuana, que es el que ocupa la mayor proporción de esta gráfica, pues no se puede comprobar, o no, justamente es posesión simple porque no se comprueba el ánimo de lucro o distribución. Entonces, bueno, pues esta conducta es la que más está ocupando los centros estatales. Al participar en estas audiencias sobre la regulación de la marihuana, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Rafael Estrada Mitchell, aseguró que es necesario descriminalizar el uso de la cannabis, haciendo efectivo el criterio de oportunidad. Esto para dar a las personas adictas el beneficio de una rehabilitación integral. En el consumo de marihuana, la víctima, es decir, el titular del bien jurídico tutelado, es decir, del derecho humano a la salud, es quien recibe la sanción, en principio. Parece paradójico, ¿no? Soy el titular del bien jurídico, pero además a mí es a quien se me sanciona por poseer o por consumir. De hecho, Ana Pecova, de la organización X Justicia para las Mujeres, refirió cifras del INEGI que señalan que en los últimos años en México se han incrementado el número de mujeres involucradas en delitos relacionados con las drogas, siendo una de las principales causas de encarcelamiento. El especialista consideró que el encarcelamiento masivo y la prisión preventiva no son respuestas eficientes, debido a que de 389 cárceles que hay en el país, solo 15 son centros penitenciarios para mujeres. Lo que estamos argumentando es que muchas de las mujeres no necesariamente tendrían que estar ahí, y más si consideramos que los altos costos sociales de tenerlas en la cárcel, que muchas veces son mucho mayores al costo del delito por el cual está siendo acusada la mujer. En el seno de la República también hubo mucha actividad. Esta la tendremos después del corte. Mientras tanto, lo invite a que nos visite en nuestras redes sociales. Estamos presentes en la más popular, que es Facebook. Nos puede encontrar como Canal Congreso México. Continuamos. Analizan en conversatorio situación del sector pesquero en México.